Bienvenidos y bienvenidos a todas y a todas, y gracias por unirte hoy a nuestro Be Women Solutions webinars semanales donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos y nos motivamos principalmente a estos momentos de aislación donde podemos realmente crecer internamente, profesionalmente y como ciudadanos globales. Para inspirarnos especialmente en acciones de cambio positivas todas juntas. Soy Laura Yadorukoch, fundadora de Be Women Solutions, abogada y licenciada en el estado de New York y Argentina, y súper apasionada del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza del bien común. Este webinar durará 60 minutos y es sobre la economía circular de los plásticos. Y nuestra super speaker de hoy, Laura Busnelli, presidenta de Bull Plast, que es una compañía que ha crecido enormemente bajo el liderazgo de Laura por casi 2 décadas, donde ella ha demostrado una increíble manera de liderar como se debe, con colaboración, con todas estas actitudes increíbles como mentora, increíblemente especializada en business planning. Obviamente su especialidad es cosméticos, entrepreneurship, estrategia. Ella ha tomado varios cursos sobre business leadership y es realmente una increíble mentora para muchísimas mujeres a través de Voces Vitales, donde ella fue una de las fundadoras de la organización. También hoy nos acompaña como moderadora la profesora Diana Carolina Sánchez, del Departamento de Producción Sustentable de NOA, del INTI, que también enseña el curso de Economía Circular. Entonces, unos segundos más antes de empezar sobre Mujeres B y quiénes somos. Somos una red global de mujeres emprendedoras y intraemprendedores que buscamos equilibrar el propósito y las ganancias a través de los mercados hacia una economía del cuidado. Una economía centrada principalmente en el bienestar humano, la felicidad, la realización y así como el respeto a la responsabilidad hacia el medio ambiente. Nuestra red sensibiliza e inspira de acciones concretas y medibles enfocándose en la equidad de género y en la acción climática. Y entonces, unos segundos más, el rito de empoderamiento de Mujeres B, que es poner las espaldas para atrás, arriba el mentón, los ojos que brillan con alegría y determinación, y con una súper sonrisa. Carolina y Laura, la palabra es toda suya. Bueno, gracias Laura, a Be Women Solutions, a la Fundación Flor y a todos los que posibilitan que hoy estemos en esta reunión tan interesante. Saludo también a todos los amables participantes de esta reunión. Qué oportuno en un momento como este, en que tenemos retos tan importantes de la reactivación y la recuperación económica a nivel global, pero particularmente en la América Latina, plantear un seminario de economía circular, ¿no? La economía circular es un sistema industrial, restaurador y regenerativo, por intención y por diseño. Sustituye el concepto de caducidad y lo reemplaza por el concepto de restauración. Se desplaza hacia el uso de las energías renovables, minimiza el uso de los componentes tóxicos y genera una inmensa oportunidad de nuevos negocios y nuevos modelos de negocios. La economía circular busca desde la concepción, desde la creación de un material, un producto, evitar la producción de residuos. Los objetos se diseñan y se fabrican para facilitar el desensamblado y así insertar a las partes en los procesos de reutilización y reciclaje. Y estos ciclos optimizados de materiales y componentes son los que definen a la economía circular y la diferencian de la mera gestión de residuos y el reciclaje.
Otra cosa que tiene la economía circular es que hace una importante distinción entre lo que son los componentes consumibles y los componentes de larga duración o durables. Entre los consumibles está todo lo relacionado con los alimentos. Y los desperdicios que esto provoca, las excreciones humanas y todo esto que sin dudas pueden entrar nuevamente al ciclo de la biosfera al no ser tóxicos y al estar particularmente compuestos por materia biológica sin mayores inconvenientes. Pero los componentes duraderos, que llamamos tecnósfera, aquellos que tienen que ver con todos los dispositivos tecnológicos que usamos, los vehículos automotores, los carros, los muebles, todo esto que tiene elementos metálicos y elementos plásticos, en una economía circular se diseñan para poder ser reparados, para poder ser mantenidos, para poder ser desensamblados y finalmente reciclados para que esos materiales vuelvan a insertarse a los procesos de producción de los nuevos materiales. Asimismo, la economía circular considera que toda la necesidad energética para estos ciclos, para que estos ciclos sucedan, tienen que ser de fuente renovable. Por último, hacerles acordar que la economía circular reconoce 4 fuerzas para la generación de valor. Uno es el poder del círculo cercano, que tiene que ver con todo lo que es consumo responsable y el consumo de proximidad. Otro es el poder circular por más tiempo, que es lo que permite el reuso y el reciclaje de los objetos y los materiales. El otro es el poder del uso en cascada. Esto se refiere a la diversificación del reuso. Por ejemplo, una prenda de algodón podría usarse en una segunda instancia como una prenda de algodón de segunda mano, pero en una tercera instancia podría ser el relleno de un mueble en tapicería, en una cuarta instancia podría ser el relleno de estructuras para la construcción. Esto se llama el uso en cascada. Y por último, el poder de los inputs puros. Esto quiere decir que en la medida que los materiales se mantengan sin contaminar y por separado, tenemos más oportunidades para reciclarlos y demandar menos recursos naturales como materias primas. Al fin del cuento, si a pesar de todos estos ciclos optimizados de materiales hubieran pérdidas, esas pérdidas deberían no solamente ser transparentes para la sociedad, sino que deberían gestionarse adecuadamente. Y para bajar un poco todos estos conceptos que quería repasar un poco con ustedes antes de la charla, hoy Laura Busnelli nos trae la historia de su trayectoria en la industria Blue Pasa, una pyme argentina que ha hecho una serie de avances en todos los aspectos de la economía circular, así que me parece un caso sumamente interesante para compartir, así que te doy la palabra, Laura. Les propongo que a los participantes que a las consultas y comentarios las escriban en el chat. Al final de la presentación vamos a agrupar las preguntas y las vamos a hacer a Laura. Gracias. Adelante, Laura. Bueno, hola, buenas tardes. Quería agradecer a Laura por la invitación en este espacio y a Carolina por ser mi host y acompañarme en este viaje. Como dijo Laura, yo hace 20 años que lidero Buplaza. Buplaza es una industria plástica que desarrolla packaging para Bueno, ponelo acá porque es difícil resolverlo así en el aire. Y bueno, en realidad mi familia está dentro de la industria plástica desde los inicios de Argentina, desde los años 50, así que quería invitarlas a compartir este viaje para descubrir un poco algunas particularidades de la industria plástica y poder entender y descubrir qué podemos hacer cada uno de nosotros para que el plástico tenga un mejor impacto, un impacto positivo dentro del medio ambiente. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la presencia de los plásticos en la mayoría de los productos que tenemos en nuestro hogar y con los cuales interactuamos permanentemente, desde incluso productos que pensamos que no tienen plástico, como puede ser la ropa, tienen componentes plásticos. Entonces, bueno, el plástico es un material
que tiene muchísimas particularidades, que se adaptan a muchas necesidades y que han venido a dar soluciones muy importantes en diferentes áreas. Por ejemplo, en la tecnología, permitiendo que podamos tener una computadora portátil que sea liviana, que podamos transportarla, dándole la flexibilidad y la adaptabilidad que necesita este producto. Por ejemplo, en el packaging de los alimentos, que lo que permite es darle una vida útil más larga a los alimentos, que haya menos residuos orgánicos en el planeta, que los residuos orgánicos también contaminan y también generan dióxido de carbono en el planeta. Entonces, el uso del packaging es también muy importante a la hora de consumir alimentos. Obviamente en la medicina y en este contexto tenemos un ejemplo muy cercano. Digo, ¿alguno de ustedes piensa que podríamos estar transitando esta pandemia y esta cuarentena sin el uso de todos los productos plásticos que nos permiten seguir haciendo nuestras actividades, yendo a hacer las compras, trabajando, que los profesionales médicos puedan tener las protecciones? Bueno, todas esas protecciones están hechas con materiales plásticos. Por eso son muy importantes y son parte de nuestra vida diaria. ¿Cuáles son algunas de las particularidades que tienen los plásticos? Los plásticos pueden ser resistentes al calor o no, pueden ser flexibles o no, pueden estar en contacto con alimentos, pueden brindar seguridad, sobre todo en el caso de juguetes o de productos de bazar para chicos, para darles los alimentos a los chicos, porque son seguros en el sentido de que ellos no se van a lastimar con estos materiales. Y hay un concepto que a mí me llama la atención porque yo lo tengo muy presente, pero entiendo que muchos no lo conocen, y es la identificación de los materiales. Cada uno de estos materiales, o sea, cada una de estas respuestas genera un tipo de material diferente. Dentro de los plásticos hay una multiplicidad enorme de diferentes plásticos. Estos materiales se identifican con este simbolito que está aquí abajo, que es un triangulito con unas flechas que identifican la circularidad, y un número. El número identifica qué tipo de material es. Y ahora, como vamos a seguir avanzando en la presentación, es muy importante que los productos plásticos que nosotros consumamos estén identificados. Y ya les voy a explicar por qué. El plástico es una materia prima que viene de la industria del petróleo, más específicamente de la industria petroquímica, y consume el 5% del petróleo que se extrae en el mundo, se destina a los materiales plásticos. Y estos materiales plásticos solo representan el 7% de los residuos globales dentro del planeta. Son como números importantes porque a veces el plástico, como es un material muy liviano, tiene mucho volumen, pero poco peso. Entonces, bueno, es una característica que también tenemos que valorar dentro de este material. La producción de la materia prima plástica también implica un ahorro en el consumo de petróleo frente a otras materias primas, como pueden ser el vidrio, el papel o los metales. Parece que esto no fuera así porque el plástico es una materia prima básicamente derivada del petróleo, pero en el proceso productivo tanto del vidrio, del papel como de los metales se utiliza el petróleo para transportar los materiales, para hacer funcionar los hornos de vidrio, etcétera, etcétera. Entonces también esas industrias consumen petróleo. Vamos a hablar acá un poquito de mitos y de poder, a veces se dicen cosas y se toman como verdades, y cuando uno va a analizar los números en profundidad se da cuenta que los números no son tan similares a lo que uno cree. Por ejemplo, tenemos este ejemplo salido como fuente de Ecoplas. Ecoplas es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el uso responsable de los plásticos. Entonces, por ejemplo, 1000 botellas de vidrio de 1 litro que pueden transportar agua o gaseosa consumen, para ser fabricadas, 230 kilos de petróleos. Esas mismas 1000 botellas
de 1 litro que pueden transportar la misma cantidad de gaseosas o de agua, consumen solo 100 kilogramos de petróleos, un 57% menos. Quiere decir que si nosotros, a veces podemos decir, bueno, pero el vidrio puede ser mejor que el petróleo porque contamina menos, porque tiene menor consumo de petróleo. Bueno, esto es un mito, y está bueno mirarlo desde este lugar, porque para fabricar el vidrio y para transportar el vidrio, para transportar esas botellas de agua o de gaseosa de vidrio, se requiere mucho más petróleo. Lo mismo sucede con las bolsas plásticas y las bolsas de papel. Hace poquitos años se prohibieron las bolsas plásticas en muchos municipios, y al principio intentaron ser reemplazadas por el papel, pero después se dieron cuenta que el impacto dentro del medio ambiente de la producción de bolsas de papel era mayor que el de las bolsas de plástico. Por eso hoy estamos usando las bolsas de tela o las bolsas reutilizables. Así que bueno, me parecía importante contarles estos datos. Respecto de las mismas botellas que vimos antes, de vidrio y de plástico, si nosotros queremos, por ejemplo, transportar esas gaseosas y esas botellas de agua, en el caso de que fueran de vidrio, dentro de un camión, el 63% van a corresponder a producto, o sea, al producto que necesitamos consumir, y el 36% a envases. En cambio, si estas botellas fueran de plástico por su diseño, porque tienen paredes más finas, porque tienen mayor capacidad de almacenaje del producto, el producto representaría el 96% del camión y el envase el 3,5%. Esto genera un ahorro en la emisión de dióxido de carbono, porque el camión puede dar mayor cantidad de productos a los consumidores con menor consumo de gasolina y de otros productos que consume para transportar el camión. Entonces, los plásticos tienen mucho para darnos. La verdad es que la materia prima plástica es una materia prima muy noble. Una de las características que tiene es que puede ser reutilizable. Si el plástico se le da una disposición adecuada y se le da un tratamiento de reciclaje adecuado, puede volver a tener una vida y ser un producto de calidad. Entonces, esto es una característica que no todos los materiales lo tienen, no todos los materiales pueden ser reutilizables, como en el caso de la materia prima plástica. Esta reutilización y reciclaje genera una nueva industria. Toda la industria de la recolección de residuos, separación de residuos plásticos, reciclaje y puesta en valor nuevamente como materia prima, es una industria en sí misma que puede dar mucho empleo y además contribuir positivamente en el medio ambiente. ¿Cuáles son las ventajas de usar plástico? Bueno, una es la economía. Los productos plásticos son mucho más económicos que muchos otros productos como los cristales o los aceros y demás. Tienen muchísima durabilidad también, pueden ser flexibles, son higiénicos, son inertes, no contaminan. O sea, el plástico en sí mismo no es un contaminante, por eso puede estar en contacto con alimentos, por eso puede ser parte de nuestro cuerpo. Muchas prótesis, muchas personas viven años con prótesis plásticas dentro de su cuerpo, entonces eso da la particularidad de que no contaminan. Y obviamente también pueden ser seguros porque uno puede utilizarlos sin tener el riesgo de lastimarse con ellos. Entonces, si el plástico tiene todas estas características tan bondadosas, ¿cuál es el problema por el cual los plásticos contaminan? ¿No? ¿Por qué criticamos tanto a los plásticos? ¿Cuál es la solución que tenemos que buscar para que el plástico no sea un agente negativo dentro del planeta? Y acá quiero contarles un poquitito mi experiencia. Cuando yo me empecé a cuestionar estas particularidades del plástico, y como les dije antes, yo vengo de una familia donde la empresa plástica es parte de nuestro día a día, dije, ¿cómo puede ser esto que mi familia durante años
estuvo trabajando en cómo darle respuesta y cómo aplicar el plástico en un montón de productos y dar respuestas más eficientes a un montón de productos, y ahora esta materia prima está siendo cuestionada y está siendo un agente negativo dentro del medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, bueno, viajé a Europa porque quise interiorizarme qué pasaba allá, qué pasaba en la cuna del plástico. Alemania es el país que es la cuna del plástico, es donde nació la primera materia prima plástica, y ellos nos llevan a nosotros muchos años en el tratamiento de esta materia prima. Entonces me encontré no solo con una industria que estaba dando respuestas al reciclaje de los productos plásticos, sino a toda una comunidad y a todo un sistema que permitía un tratamiento eficiente de estos residuos. Como ejemplo pueden ver aquí que en Alemania el 68% de los residuos sólidos urbanos son reciclados. En España el 33%, en el Reino Unido el 44%, con lo cual en promedio el 40% de los residuos en Europa son reciclados. En lo que es Latinoamérica estamos en el 4,5%, o sea, tenemos 40 puntos porcentuales para poder crecer y para poder trabajar. Una oportunidad enorme para generar, como les dije antes, una unidad de negocios nueva y un cambio de paradigma en la industria plástica y en el consumo de productos plásticos. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cuál es la situación de los residuos sólidos urbanos en Argentina? Son 45.000 toneladas de desechos, o sea, 1 kilo por persona por día se desecha en nuestro país. El 12% de eso es materia prima plástica. Dentro de esto, habíamos dicho antes que era un 7%, porque aquí también incluye todo lo que es los residuos del sistema comercial y de transporte. Quiere decir que tenemos una oportunidad de reciclar 1 millón de toneladas anuales de plástico en Argentina. Y hoy nuestra industria de reciclajes, de recicladores certificados, ya hay todo un protocolo de certificación de recicladores para que puedan estas materias primas transformarse en una nueva materia prima de mucha calidad, tienen una capacidad ociosa del 50%. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay mercado para fabricar productos con materiales plásticos reciclados. ¿Cuál es el problema que no nos está permitiendo crecer a ese 40% como lo hace Europa? El problema aquí está en todos los actores que formamos parte de este sistema, y en la eficiencia que se necesita para que este sistema funcione. Se necesita que la industria, o sea, la industria petroquímica, las empresas como Buplasa, que somos los que transformamos esa materia prima en un plástico para el uso de los consumidores mismos que compran estos productos plásticos, los utilizan y después tienen que descartarlos, los comercios, la infraestructura que se necesita para poder hacer esta disposición de estas materias primas plásticas, las políticas públicas, las ordenanzas municipales, las cámaras y los sindicatos. La verdad es que no hay posibilidad para generar un sistema eficiente de reciclaje de residuos si todos los actores no trabajamos en equipo. Esta es una responsabilidad de todos y necesitamos que nos alineemos y nos aunamos con este objetivo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No podíamos quedarnos de brazos cruzados y esperar que todo esto sucediera. Entendimos que como empresa que es consciente del impacto que hace en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía de la empresa y de nuestro país, necesitábamos ser protagonistas y tomar acción en esto. Así que decidimos cambiar nuestro paradigma de negocios y transformar a Buplasa en una Buplasa bio, en una Buplasa sustentable. Aquí les hice una línea de tiempo como para visualizar cuál fue el recorrido y el camino que hicimos.
Nosotros, como le dije, esta empresa viene de mi familia, estábamos alojados en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y estábamos con muchas dificultades productivas, de espacio, de incomodidad, donde eso nos generaba que teníamos muchos desperdicios que no podíamos disponer. Entonces decidimos hacer una inversión, construir una nueva planta. En el año 2015 nos mudamos a Pilar. Diseñamos ya el layout de la planta pensando en cómo optimizar el proceso de reciclaje de nuestros propios residuos plásticos, o sea, de los residuos postindustriales. Así que estuvimos los primeros años, desde el año 2015, aprendiendo y trabajando con el compromiso de que nuestra empresa genere 0 scrap plástico, o sea, de no devolver al planeta ningún plástico en desuso. Eso lo logramos después de unos años de trabajo, y ahí dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Esto está buenísimo para Buplaza, está buenísimo para el planeta, pero no es suficiente, hay mucho más por hacer. Así que fuimos a trabajar también con lo que eran nuestros packaging. A veces uno como consumidor cree que un packaging, porque es transparente, perfectito, que no tiene ni una raya, qué sé yo, es de mejor calidad. Y la verdad es que hay productos que vienen de materias primas recicladas, que cumplen la misma función de proteger al producto, de poder transportarlo, pero además tienen un impacto positivo en el medio ambiente porque toman dióxido de carbono del planeta y lo transforman en un producto que puede cumplir la misma función que otro. Entonces hicimos todo un trabajo de poder cambiar nuestro packaging, que antes era con materia prima virgen, por materia prima reciclada y más ecológico, y esto nos dio un impacto muy positivo en los resultados. 2020 es el año de la consolidación de Buplaza Bio, y aquí les estoy haciendo un poquito de futurología, pero déjenme que más adelante les voy a explicar en las próximas imágenes qué va a pasar 2021, la certificación de Buplaza como empresa B, y 2022 el desarrollo de nuestro propio bioplástico, biobasado. ¿Qué está haciendo Buplaza hoy? ¿Qué es Buplaza Bio hoy? Como yo les contaba, el gran desafío que tenemos es poder reciclar y poder hacer una economía circular de los plásticos. Dentro del reciclaje de los plásticos hay 2 tipos de reciclajes, de acuerdo a cuál es el origen. El origen postindustrial, o sea, los productos plásticos que descartan las industrias, ya sea porque ha salido defectuoso o porque ha tenido algún tipo de contaminación o de especificación que no cumple con los requerimientos del producto y se desecha. Y después la gran oportunidad son los productos post-consumo, o sea, los envases de shampoo, los envases de desodorante, los envases de productos de higiene o de limpieza, perdón, me trabé. Todos estos productos que consumimos habitualmente están envasados, la mayoría, en envases plásticos. Aquí hay una gran oportunidad. Aún en Argentina no se está haciendo un reciclaje eficiente de estos materiales plásticos. ¿Cuál es el futuro en Argentina? En realidad para Buplaza ya es presente, pero para Argentina es futuro, es un bioplástico. Los bioplásticos son los plásticos que se producen, en lugar de producirse desde la industria del petróleo, se producen desde fuentes renovables, como puede ser la caña de azúcar o los residuos de la industria del café. Cuando yo estuve en Europa, conocí una empresa que, ¿saben lo que hacía? La bolsa de basura como la conocemos, que tenemos en casa, toda, lo único que nos pedían es que le sacáramos metales, esa bolsa de basura la transformaban en una materia prima plástica similar a la que conocemos ahora. Impresionante. Eso tenía un impacto de 8 toneladas de CO2 positivo en el planeta. Bueno, en Argentina entiendo que tenemos una gran oportunidad, porque tenemos
una industria agropecuaria enorme, una industria pesquera enorme, una industria vinícola enorme. Todas estas industrias podrían ser proveedoras de sus residuos para ser transformados en un bioplástico, en lo que se llama un biobasado. Este es el desafío y es el futuro que nosotros queremos plantear para el año 2022. Entonces, quiero contarles un poquitito de nuestros productos, porque los productos de Buplaza Bio son productos que están pensados para ser sustentables en todos sus conceptos. Y el primer concepto que hace que un producto sea sustentable es su diseño, porque el mejor residuo es el que no se genera. Entonces hay que trabajar muchísimo en el diseño de los productos plásticos y en el conjunto del ciclo de vida de este producto, o sea, pensar un producto no solo para producirlo y venderlo, sino para saber después qué va a hacer ese consumidor con ese producto, cómo va a disponerlo y cómo ese producto va a volver a transformarse en una materia prima y en un nuevo producto. Aquí tienen un ejemplo de nuestros productos. Inicialmente nosotros fabricamos este vasito que está Winnie Pooh y las chicas superpoderosas, y también fabricamos la tacita que está al lado con una cucharita. Y entonces se vendían o vasitos o tacitas con cucharitas. Y después nos dimos cuenta de que los chicos podían usar las dos cosas a la vez. Entonces fabricamos este producto que ven acá abajo, que tiene el logo de Barbie, que es un vaso que tiene un asa con una cucharita, y entonces puede ser usado como vasito o como taza, de acuerdo a cómo el niño quiera o qué producto tenga que consumir. Esto nos permitió tener un 68% menos de plástico con el mismo uso. Darle al consumidor la misma respuesta a su necesidad de uso, pero utilizando un 68% menos de plástico. Esto puede ser replicado en todo lo que son envases, por eso aquí también queremos contarle de este caso de éxito, que son estas tapas de alta gama, son tapas hechas con una resina plástica que tiene particularidades muy especiales, porque puede ser transparente aún teniendo paredes muy gruesas, porque puede tener la resistencia a los perfumes y al contacto con los químicos que tienen los perfumes y no alterarse, porque tiene una visual como si fuera vidrio, y entonces es un perfume que tiene un packaging con más importancia y los consumidores así lo perciben y lo consideran como un perfume de mayor calidad. Bueno, estas tapas nosotros las empezamos a fabricar hace muchos años y al principio cometíamos errores y tuvimos bastante residuo de estas tapas, pero desde el primer día yo dije, bueno, estas tapas que nos salieron feas o que el consumidor, porque tienen apenas una pequeña rayita o demás, las rechaza, las vamos a guardar porque vamos a transformarlas en un nuevo producto. Así que aquí les presento la otra tapa, la tapa negra, está fabricada con los residuos de las otras dos, y si ustedes las ven, es una tapa que ha tenido un éxito enorme, porque es brillosa, porque tiene otras particularidades que desde el lado del marketing se pudieron transformar en un valor agregado para los consumidores. Así que este es otro ejemplo de diseño y de aprovechamiento de las materias primas. Aquí tienen un poquitito también los números, ¿no? Utilizando un material plástico reciclado, generamos un 67% de ahorro en la emisión de dióxido de carbono en el planeta y generamos un 89% de ahorro de energía. Esto es enorme, enorme. Si todos pudiéramos hacer esto y multiplicar este trabajo, los plásticos serían mucho menos, harían un impacto mucho menor en el planeta. Bueno, lo que hablábamos recién de las particularidades del plástico, que los plásticos son 100% reciclables y se pueden reciclar más de una vez. Quiere decir que utilizar un producto y descartarlo y que ese producto vaya a un relleno sanitario es un desperdicio enorme. Es un desperdicio para toda la economía
de un país y de una comunidad. Se necesita lo que se llama una estrategia de recall, o sea, recuperar ese envase o ese producto plástico que ya no puede cumplir el uso originario que se le dio, para que se pueda transformar en un nuevo producto. Esto genera mayor valor económico y mayor valor social. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñamos estos productos, que es un set para huerta, que está fabricado con materiales recuperados de envases de desodorante a bolilla. Entonces, hicimos un convenio con una empresa de cosméticos argentina que tiene presencia nacional, y le pedimos que colaboren ellos con nosotros en la recolección de esos envases post-consumo para poder transformarlos en alianza con otro reciclador que le da una nueva vida y genera una nueva materia prima como si fuera una materia prima virgen. Entonces, para el consumidor, el producto cumple la misma función, tiene la misma calidad, pero está generando un impacto positivo en el medio ambiente. También este producto tiene otros dos mensajes. Por un lado, el ecodiseño, como habíamos hablado, donde tiene una herramienta que con un solo mango puede cumplir las dos funciones, de ser rastrillo y de ser palita. Y el otro aspecto que tiene este producto que a mí me encanta es lo educativo. O sea, para hacer una huerta hay que generar una información, una educación. En este caso esta huerta es para chicos, entonces explicarles a los chicos con qué material plástico está hecho esto y cómo ellos pueden contribuir con el planeta, generando una huerta y generando alimentos en sus casas, es muy interesante también desde el lado educativo y desde el lado de transmitir estos valores. Esta línea de hogar, que es una línea que también está pensada desde el ecodiseño y también está fabricada con productos plásticos post-consumo, es una línea que a mí me encanta y ha tenido mucho éxito, ya la estamos exportando a varios países de Latinoamérica. Está pensada para que un mismo producto tenga varios usos, entonces con menos cantidad de moldes y con menos materia prima, podemos darle varios usos a este mismo producto. Algo como lo que decía Carolina hace un rato, los usos en cascada. O sea, si nosotros esto primero lo empezamos a usar como para contener alimentos, después lo podemos usar para guardar cosas de herramientas, o podemos utilizarlo para guardar otros tipos de cosas del jardín, de la huerta. Y bueno, uno puede ir reciclando este producto en los diferentes usos que necesita. El otro gran grupo que vimos, que yo les contaba de nuestro plan 2020, son los que se llaman biobasados, que son los que se llaman plásticos verdes, en este caso polietileno verde, que es el que nosotros encontramos para armar una línea de productos de Buplaza Bio. Este producto no se fabrica en Argentina, nosotros lo estamos importando, pero quiero mostrarles estos datos para que puedan entender cuál es la importancia y cuál es el futuro de la industria plástica y cuál es el futuro de los materiales plásticos. Este biobasado, que es un material plástico que está compuesto por los desechos de la caña de azúcar, tiene dos impactos. Por un lado, ahorra 1.89 toneladas de CO2 al no fabricar un material plástico tradicional. O sea, ese sería el consumo de CO2 que haría la industria petroquímica para fabricar el material plástico tradicional. Y por el otro, tiene un ahorro de 3.09 también dióxido de carbono por todos los residuos de la caña de azúcar que reutiliza, porque los residuos de la caña de azúcar, como yo les dije antes, los residuos de la industria alimenticia también generan dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, este producto tiene un impacto positivo de 4.98, o sea, casi 5 toneladas de dióxido de carbono que está recuperando el planeta y transformándolo en un nuevo producto. ¿No es impresionante? ¿No? Cuando ustedes vean estos productos en la góndola, si no saben todo esto que yo les conté ahora,
bueno, no se podrían dar cuenta. Bueno, ahora gracias a Dios ustedes están acá escuchando esto y van a poder transmitirlo también a otras personas. Esta es la línea de biobasado, esta es la línea de productos de hogar, productos para alimentar a nuestros hijos y a nuestros bebés, fabricadas desde un polietileno verde, desde un polietileno que tiene 5 toneladas de dióxido de carbono positivo, de impacto de 5 toneladas de dióxido de carbono positivo en el planeta. Impresionante. Así que, y si ustedes lo ven así, digo, tiene que ver con un ecodiseño también, porque es un producto que utiliza menos material, que genera un ahorro también en la cantidad de material que se fabrica. Esta es una línea para contener productos de alimentos y que también puede ser utilizada para múltiples usos. Todos los productos que nosotros estamos fabricando y construyendo y diseñando, los estamos pensando para que tengan diferentes ciclos de vida y diferentes utilidades dentro del hogar. Así que bueno, en principio esto está pensado como primer uso, para estar en contacto con alimentos, pero después podrían ser contenedores y organizadores de cualquier tipo de productos que tenemos en nuestro hogar. Así que bueno, con esto quería terminar, agradecerles por escuchar la charla, y bueno, estar a su disposición para las preguntas o las dudas que quieran consultarme. Bueno, Laura, muchísimas gracias, muy clara la presentación, y sí, tenemos un montón de preguntas. Camila pregunta si se pueden reutilizar todos los tipos de plástico. Viste que hablabas de la nomenclatura para los tipos de plástico, ¿todos ellos se pueden reciclar? Sí, todos si tienen una disposición adecuada, o sea, es muy importante cuál es el destino y de qué manera disponemos esos productos. Para eso se necesita infraestructura, en el sentido de se necesitan o contenedores donde podamos llevar estos residuos plásticos, o bien se necesita un sistema de recolección dentro del hogar, digamos, en el hogar para poner estos plásticos, y que a la vez esos productos vayan a un reciclador o vayan a una empresa de separación que los pueda de alguna manera diferenciar, porque dentro de no sé, por ejemplo, acá en mi casa nosotros separamos los residuos y una vez por semana pasa un camión especial y se lleva todos los productos para reciclar. Ahí hay varios materiales cuando recolecta, entonces eso hay que separarlo. Se necesita que haya un actor intermedio para diferenciar cuáles son los productos plásticos de otras materias primas, y a la vez dentro de los plásticos diferenciar los tipos de plásticos, porque como vimos antes hay un montón. Otra de las preguntas que hace Cecilia es ¿cuáles son los principales usos que le dan al plástico reciclado? Bueno, acá es muy interesante tu pregunta, Cecilia. Yo pensé, porque era lo que conocía hasta hace poco, que los productos reciclados de plásticos eran productos de menor valor, y eran productos que se usaban en las cosas que no se ven, o en las partes de atrás de los autos, o en las partes de atrás de los televisores, en cosas que no se ven porque tenían que ser de colores oscuros y no tenían calidad, entonces por ahí a veces tenían vetas que no podían ser uniformes. Pero estando en Europa me di cuenta y conocí empresas de reciclaje con procesos productivos de reciclaje que le dan una calidad a esa materia prima como si fuera virgen. Hasta en algunos casos esos productos reciclados son más costosos que los productos virgen. ¿Por qué? Porque los consumidores y las marcas valoran que las empresas utilizan esos materiales porque saben el impacto positivo que están haciendo en el planeta. Entonces, la respuesta es, depende del proceso productivo que se le haga. Acá en Argentina toda la industria de recicladores está creciendo un montón y se está profesionalizando un montón. Las empresas tienen que cumplir una certificación y cada día están haciendo inversiones más importantes para asegurarnos a nosotros, a los transformadores, que la materia prima reciclada es una materia prima de calidad. Otra de las preguntas es de Emilio.
¿Qué probabilidad hay de generar una ley para evitar la fabricación de plásticos de uso simple o de solo uso? ¿O se trata de un tema de educación en realidad, de un tema de consumo, mirándolo desde el punto de vista de la economía circular? Bueno, en el caso de los plásticos de un solo uso, hay varias opciones, pero yo entiendo como dos caminos para agarrar. Por un lado, son los productos tal cual los conocemos ahora, y acá el desafío está en qué se hace después de ese un solo uso, ¿no? A qué destino, a qué lugar van y de qué manera esos productos de un solo uso pueden volver a ser reciclados. Hay veces que los productos de un solo uso son necesarios porque tienen que ver con transportar alimentos, porque tienen que ver con la higiene, con el consumo, digo, en el supermercado, ¿no? Lo que yo decía antes de que los alimentos se conservan mejor en estos envases. Entonces hay veces que son necesarios ser utilizados. Y en ese caso de que son necesarios ser utilizados, obviamente descarto de que no sean utilizados cuando no se necesitan, pero en el caso de que sean necesarios, poder pensar cómo descartarlos, en qué lugar descartarlos para hacer toda una reutilización responsable. Hay otra opción que sería utilizar envases biodegradables, materiales biodegradables y compostables que ya existen en el mundo. Estos materiales son muy interesantes porque permiten tener una degradación acelerada y aseguran que en 90 días esos materiales pueden degradarse completamente sin generar un impacto en el medio ambiente. Pero hay una particularidad, no se degradan en cualquier lugar, no es que nosotros agarramos una cucharita biodegradable, yo la tiro en mi jardín y eso en 90 días va a desaparecer, no es así. Se necesitan condiciones en una planta industrial de reciclaje para que una planta industrial de compostaje para que ese material plástico se biodegrade. Necesita condiciones de temperatura, de humedad y de proceso para que ese material se biodegrade. Entonces es muy importante que si nosotros estamos consumiendo un base plástico o un envase descartable de un material biodegradable, que eso también vaya al lugar que corresponde, porque si no va al lugar que corresponde, va a un relleno sanitario común, eso genera emisiones de gases más contaminantes que los materiales plásticos comunes. Paola pregunta, ¿cuántos de estos temas están en los diseños curriculares de las escuelas? ¿Cuánto saben los chicos de economía circular en Argentina? La verdad es que no tengo esa información, conozco muy poco, puedo conocer de lo que es la experiencia de mis 3 hijos, y creo que no, que casi nada, que muy poco, salvo que alguna escuela tenga algún papá, como puede ser que por ahí yo pueda participar de alguna charla en el colegio. Es muy difícil, creo que la mayoría de los consumidores esta información no la tienen, no está disponible, y es más fuerte hoy en día una campaña de prohibición de plásticos que una campaña de consumo responsable de los plásticos, ¿no? Estoy de acuerdo, y esta es una opinión como mamá. También siento que cuando se escolarizan estos temas ponen el foco en los residuos y no se pone el foco en la economía circular, en cómo evitar que ese plástico sea un residuo, cómo evitar el consumo innecesario de plásticos, ese tipo de cosas que Por eso es aportarían un montón, como yo te ¿no? decía antes, Carolina, es muy importante que todos trabajemos en conjunto, que todos los actores de nuestra comunidad, de nuestra economía, nos pongamos al servicio de la economía circular. Yo particularmente tengo interés por los plásticos, pero creo que la economía circular tiene aristas en todas las materias primas. Así es. Maripili pregunta, ¿se puede reciclar el 100% de los plásticos? Y creo que está atada a una pregunta que hizo después, en lo que pregunta si el 100% del material plástico que se recicla se convierte en 100%, en el 100% en materia prima para otro proceso industrial, o hay pérdidas ahí. No, hay mermas y hay pérdidas, creo que es un 13% la pérdida que se genera de materiales que por ahí vienen contaminados o que no pueden ser reciclados, sí.
igual es un sistema que puede ser perfectible, ¿no? O sea... Cecilia pregunta, ¿cómo ves el futuro en el intercambio comercial entre países en relación a productos fabricados con plástico reciclado como materia prima? Un poco hablaste recién, ¿no? Que es una cuestión perceptual y cultural lo de tener ciertos prejuicios con los plásticos reciclados, ¿no? Bueno, en Europa, por ejemplo, los productos plásticos como los que fabrica Buplasa, que están fabricados con bioplásticos, tienen una identificación especial y tienen un ahorro impositivo. Entonces, cada vez más las empresas, las marcas y los consumidores son exigentes con estos productos. Así como en una época eran exigentes con la terminación del producto, con la uniformidad, con un montón de características que a veces generaban mucho desperdicio, hoy son mucho más exigentes porque pueden entender todo el proceso productivo, entonces pueden aceptar productos que por ahí no tienen exactamente un color uniforme, por ahí tienen pintitas o manchitas que tienen que ver con el reciclaje, pero eso aún tiene más valor porque saben cuál es el tratamiento que ha tenido y cuál es el proceso que tuvo ese producto. Hay una pregunta de Alfredo que trabaja en el Ministerio de Trabajo de la Nación y aparentemente conoce el proceso de transformación de la industria Buplasa. Lo que pregunta es qué rol tuvieron los empleados en esa transformación, porque es también una transformación cultural dentro de la industria, ¿no? Sí, es súper importante. La verdad es que se necesita que todas las personas que trabajan, bueno, en el caso de Buplasa, dentro de Buplasa, sean conscientes de cuál es el impacto de su trabajo y de que si uno se equivoca en colocar un material o en mezclar un material y que ese material después se va a desperdiciar, bueno, el impacto que eso genera en el medio ambiente. No solo el impacto económico, sino el impacto en el planeta, ¿no? Así que nosotros hicimos muchísimas capacitaciones, yo les conté ahí en la línea de tiempo que durante muchos años los guardábamos, los materiales plásticos que nos salían mal, las producciones que nos salían mal, las guardábamos. Nuestra empresa no tomó nunca la decisión de disponer esos materiales a un relleno sanitario. Cuando nos mudamos a Pilar, nos mudamos todas las oficinas, las máquinas, todo, y mudamos todos los productos que teníamos de scrap, porque dijimos, acá vamos a poder empezar a trabajar de diferente manera. Así que desde el año 2015 empezamos todo un trabajo de hormiga, de concientización, de cuidado del proceso, de higiene dentro de la planta, de cuidado para, o sea, como yo dije, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, de cuidar que en el proceso no haya errores, y cuando todo eso nos pasó, de que el proceso no tuvo errores y que los productos nos salían todos bien, empezamos a consumir los materiales plásticos que teníamos de años anteriores. Entonces empezamos a tener un scrap negativo, así como los biobasados tienen un CO2 positivo, nosotros teníamos también un impacto positivo porque consumíamos más material del que generábamos. Aquí compartimos una curiosidad con Laura sobre qué posibilidades hay de iniciar empresas sociales en base a los esfuerzos que ya hizo Buplasa y contarnos si tienen alguna experiencia colaborativa con algún otro tipo de industria para potenciar los proyectos que tienen. Bueno, sí, este proyecto de Buplasa Bio es un ejemplo de proyecto colaborativo porque está nuestro cliente, la empresa de cosméticos que realiza la recolección de los envases plásticos, que no son envases plásticos que fabricamos nosotros, son envases plásticos que fabrica otro proveedor. Ellos se los entregan a un reciclador, ese reciclador le hace el tratamiento adecuado para transformarlo en una materia prima de calidad y nosotros desarrollamos la línea de productos que le mostramos. Entonces, eso ahí es un ejemplo colaborativo. En cuanto a las empresas sociales, la verdad es que hay una oportunidad enorme. Yo tengo entendido que hay un grupo de chicas, un grupo de mujeres muy interesadas en desarrollar un proyecto
proyecto de este tipo, y mañana voy a tener una charla con ellas para colaborar y ayudarlas en esto. Creo que es una industria en sí misma, la industria del reciclaje, y hay una oportunidad enorme de crecer. Como yo les mostré los números, en Latinoamérica se recicla solo el 4,5% de los residuos, y en Europa se recicla en promedio el 40%. O sea, se puede multiplicar por 10 la industria tal cual está hoy. Vamos cerrando porque estamos muy cerquita del límite de tiempo. ¿Existen beneficios impositivos en el país, en otros países? ¿Qué falta en la Argentina para promover este tipo de iniciativa en la industria? Bueno, en Argentina no tengo conocimiento de beneficios impositivos por este tema. En otros países en Europa entiendo que sí. No soy especialista en impuestos, así que no te puedo dar mucha más información, pero entiendo que sí. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Son políticas públicas. Hoy, la barrera con la cual yo me encontré, y por eso tuvimos que hacer esta recolección de envases plásticos en forma privada, o sea, asociados con otra empresa, es que en Argentina, o en la mayoría de los municipios, no se puede disponer de los residuos plásticos. Sé que hay alguna localidad de la provincia de Buenos Aires que ya está haciendo algo con esto, pero en general los municipios no entregan estos materiales plásticos a un reciclador o a un separador de residuos. Todavía esta resolución, estas ordenanzas municipales que permitan que estos materiales sean reutilizados no está en funcionamiento. Y ahí sería una necesidad poder que haya una política pública para esto. Y las últimas tres, pero tipo ping-pong, son muy cortitas. Sí. Una pregunta es de Cristian, si la fabricación de sus productos es por inyección. La nuestra sí, nosotros hacemos proceso de inyección. Después, otra pregunta, si un BOP laminado con otro tipo de plástico se puede reciclar. Es más complicado. Los productos laminados, como pueden ser los envases de Tetra Brick, son un poco más complejos, hay que darles otro tipo de tratamiento. En general lo que se hacen son el tipo de maderas plásticas, donde ahí se mezclan bastantes materiales y se prensan, entonces se los recicla de esa manera. No es el tipo de reciclaje que yo les estoy planteando. En general, perdón, cuando no se puede identificar el producto, vieron que yo les dije que es muy importante que los productos que consumimos tengan su identificación, porque esa es la base para poder reciclarlos. Porque si bien hay muchos materiales, algunos se pueden hacer amigos y otros no se pueden hacer amigos. Entonces es muy importante identificarlos. Cuando el material no se puede identificar, van como a pastas que se fabrican para hacer maderas plásticas o muebles de jardín y ese tipo de cosas. Y hubieron un par de preguntas respecto al consumo libre de envases. ¿Qué opinás del consumo libre de envases? No sé a qué le llaman consumo libre de envases. Esto, viste que recientemente se inauguró en Argentina el primer supermercado libre de envases. Ok. Uno va con... Pero en realidad uno va con envases, ¿no? Que tienen un con uso... sus propios envases, sí. Claro. Me parece súper interesante. Me parece que si el sistema de comercio puede asegurar que los alimentos se mantengan con la calidad, que no tengan, bueno, a mí me ha pasado que por ahí vas a comprar algo que no está en buena calidad o que tiene, no sé, insectos y esas cosas que a veces pasa con los alimentos sueltos, bueno, creo que hay ahí todo un tema de cuidado del proceso comercial de esos alimentos, pero me parece súper interesante como hábito de consumo. Bueno, yo ahora le pasaría la palabra a Laura Koch, por si hay alguna pregunta más, y gracias Laura Busnelli por todo lo que nos enseñaste esta tarde. Muchas gracias a vos, Carolina, un placer. No. Bueno, perdón. Muchísimas gracias Laura y Carolina, y realmente Laura, esta charla fue
de suma interés a muchísima gente, casi 85 personas estuvieron en la línea escuchándote, casi 100 en el Facebook Live. Realmente lo que acabas de comunicar es tan importante, y creo que muchos tendríamos que no solamente escucharla nuevamente para aprender, y cuando tomamos la decisión de comprar productos, siempre mirar si son reciclables o no esos productos. Y además diste temas muy interesantes sobre la importancia de los plásticos y cuán poco pesados son para transportar, y que realmente la circularidad de la economía depende muchísimo de la eficiencia que uno tiene, porque si por ahí tiene problemas de un lado, pero por ahí es muy beneficiosa de otro, y creo que vos lo describiste muy bien. Así que los que se han registrado a este webinar van a recibir no solamente el link de esta grabación, sino también el PowerPoint o el PPT, para que la puedan revisar y analizar, porque como productores, como consumidores conscientes, como productores, siempre es muy bueno tener esta información tan... yo creo que acá lo importante es que todos, los 80 acá en la línea, hemos escuchado una charla tan interesante, pero tenemos que hacer cambios profundos, y hoy. Y les invito a todos a que agarren un virome y un papel y escriban por lo menos 3 cosas que van a cambiar hoy, de acuerdo a lo que dijo Laura. Porque es muy importante, nosotros continuamente escuchamos cosas de mucha inspiración, pero ¿realmente hacen cambios? Entonces les sugiero que escriban 3 cosas y las hagan en los próximos 5 minutos, de esas cosas. Sí. Laura. Escríbanos en las redes y cuéntenos, pueden escribirnos en @uplaza en Instagram o en Facebook, y también ahí podemos, bueno, evacuar más dudas o consultas que nos quieran hacer, con mucho gusto las vamos a recibir. Así que, Carolina y Laura, por favor, si nos pueden dar 3 ideas que podrían decirle al consumidor, al productor. Nosotros vendemos vino y siempre en botella, y ahora estamos por ahí tenemos que venderlo, lo vendemos en plástico ahora, y la gente nos da problemas. Pero ahora lo vamos a poner más en práctica. Nosotros vendemos el vino en plástico, que se llama Eco, y realmente creo que es muy bueno saber todo lo que nos mandaste. Así que mientras nosotros estamos hablando de esto, Laura y Carolina nos van a contar 3 ideas que ellas tienen que nos pueden inspirar, y después seguimos cerrando la llamada. Bueno, yo creo que son 3 conceptos que a mí me parecen súper interesantes. Es el consumo responsable. Creo que tender a ser consumidores menos voraces, no solo en los plásticos, sino en general, ayuda a que el planeta pueda ser sustentable. La verdad es que el crecimiento desmedido de las producciones y de la economía no es saludable para el futuro del planeta, así que me parece que el concepto de consumo responsable es súper interesante. El concepto de separación de los residuos en origen también es fundamental. Y el otro concepto es, bueno, revisar qué pasa en los lugares donde vivimos o en los lugares donde trabajamos, y cómo podemos implementar estas políticas, y cómo podemos de alguna manera inspirar a que haya ordenanzas y que haya sistemas públicos eficientes para reciclar los productos plásticos y todas las materias primas en general. Muchísimas gracias. Yo agregaría en el punto de la prevención y de... Habla Carolina, los que quieren escribir sus 3 cosas en el chat, los invitamos para que haya realmente un diálogo entre todos, ¿ok? Porque este chat también lo vamos a tener abierto para todos, así que después los llamamos en un mes a ver si lo hicieron.
Carolina, perdón. Bueno, otra cosa para inspirarnos. Respecto a la prevención del residuo plástico, primero preguntarse 2 veces antes de hacer una adquisición, ¿no? Si realmente es necesario comprar eso. Y cuando vamos a comprar algunos elementos que se consumen mucho en los hogares, por ejemplo, líquidos de limpieza, incluso cuestiones de cosmética, siempre es preferible comprar envases con capacidades más grandes, lo más grandes que podamos dentro de nuestra velocidad de consumo. Con esto quiero decir, tiene menos residuos plásticos una botella de medio litro de shampoo que 2 botellas de 250 centímetros cúbicos de shampoo, ¿no? Aparte que tienen una diversidad de plásticos, tapas y todo esto, así que desde el punto de vista de la minimización es mejor envases grandes, de mayor capacidad para reducir los kilos de residuo por unidad de producto. Después, en el tema de la clasificación, sí es muy importante informarse de los criterios de la separación, porque un problema también que tenemos en el país, y probablemente compartamos con algunos participantes latinoamericanos, es que hay distintos criterios de separación según la ciudad donde uno se encuentre. Entonces, es importante que cuando vamos de vacaciones, cuando estamos en un lugar distinto, nos informemos de los criterios de separación para separar. Y lo último es hablar de estos temas con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, aunque nos dediquemos a otra cosa. Bueno, para nosotros esto es de todos los días, pero aunque uno se dedique a otras cosas, plantear esto en la oficina, en los espacios recreativos, en los clubes, etc. Bueno, con eso muchísimas gracias nuevamente Laura y Carolina, y creo que han transmitido, pero de una manera excelente, lo que es la economía del cuidado, porque si nosotros no cuidamos al planeta, nadie lo va a cuidar. Y es individualmente, es a través de las compañías, a través de los gobiernos, de los municipios, que todos tenemos que tomar esta responsabilidad tan profunda que es aprender y cuidar. Y yo creo que cada vez que nosotros compramos algo, cada peso que uno gasta está votando por el tipo de mundo que uno quiere para el futuro. Así que los invito a que sigan los lineamientos de lo que Laura y Carolina mencionaron, como para realmente movilizar la economía del cuidado. Entonces, nosotros como apasionadas de la economía del cuidado tenemos otros webinars que van a venir muy prontos. La semana que viene vamos a tener un webinar súper interesante, totalmente innovador, que es las monedas sociales. Como se nos viene por el COVID, por toda la recesión que hay, una increíble inflación, producción de estampado del dinero, Eloísa Primavera y René Carló nos va a hablar de lo que es las monedas locales, que es una innovación social increíble que funciona, que realmente es muy propensa a reducir las pobrezas en centros específicos para reactivar la economía. Les sugiero que la vean. Después vamos a tener otra de la misma envergadura, pero de lo que se hace en África, en inglés, de las monedas sociales, pero eso es en septiembre. Después vamos a tener también una charla en agosto 19 sobre el impacto global del programa 10.000 Mujeres Líderes, que por Agostina Pecci, que nos va a hablar sobre este programa de Goldman Sachs, en el cual les enseña como un mini MBA, para que realmente cuando empiecen sus compañías, y yo creo que hay muchas mujeres acá, con todo lo que dijo Laura, que podrían empezar compañías muy interesantes con el reciclaje, y realmente movilizarnos de una manera bien efectiva a través de estas clases. También tenemos otra webinar increíble que se llama Del valor personal al crecimiento económico. Muchas de las mujeres tienden a saber mucho, estar súper preparadas, pero no valorarse económicamente a través de los servicios que dan de consultoría o los trabajos que hacen. Entonces, este webinar por Lorena Licciardi es de una inspiración increíble. Les recomiendo a todas las mujeres porque van a ver que van a sacar mucho provecho de ello.
También Lourdes Calderón nos va a hablar de Mi Nuevo Futuro. Y como ven, todas nuestras webinars, el de liderazgo inclusivo, el tema de mindfulness y los beneficios, todos son, en este momento, son muchos webinars para conocerse a uno mismo, porque en COVID estamos todos encerrados, estamos todos que lo único que sabemos que es seguro es nosotros, es nuestro ser. Entonces tenemos nueva serie de clases y de webinars que se llaman The Inner Wellness, y el bienestar interno, que es lo único que nosotros tenemos para quedarnos, especialmente porque las circunstancias futuras son tan inciertas.